Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como siempre lo mencionamos, como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. En esta ocasión continuamos con el capítulo 10 en su segunda parte. Y vemos exactamente la visión que Pedro tuvo cuando él subió a la terraza de la casa de Pedro el Curtidor, en donde él estaba pidiendo, él estaba clamando, él estaba orándole al Señor. Y vemos precisamente en el libro de Hechos, el capítulo 10 de los versículos del 11 al 16, la palabra de Dios declara que Pedro ve el cielo abierto. Y según la palabra, según la Biblia, lo vamos a leer para poder tener muy claro esta parte de este estudio referente a esta visión que tiene Pedro. El versículo 11 del capítulo 10 declara: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado en las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y el versículo 16 dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Por lo tanto, teniendo ya la porción bíblica a la cual nos vamos a referir en esta ocasión, vamos a ver que se menciona, dice, todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pedro vio todo tipo de animales, kosher o no kosher. ¿Qué implica todo esto? El asunto es que, sobre todo en el Antiguo Testamento, se lo mencionaba con esta palabra de kosher a lo legítimo, apto, adecuado, correcto. Y entonces, lo que Pedro estaba diciendo allí, en esa visión, hay muchas cosas que no están aptas, que no son adecuados, que no son legítimos, expuesto mayormente sobre un trasfondo como un lienzo, un gran lienzo que atado en las 4 puntas, esto descendía. Entonces Pedro oyó un mandato, y es allí precisamente como entre la visión que él tenía. ¿Por qué? Recordemos, el asunto es que él entra en una éxtasis de hambre. A pesar de que estaba orando, hubo una manifestación en su cuerpo y él sintió hambre. Entonces esto produjo una distracción en Pedro. Sin embargo, Dios, vamos a ver que aquí no necesita precisamente hablar, no necesita emitir ondas sonoras que lleguen al tímpano para hablar a un hombre. Cuando a Dios le place, Él puede hablar directamente a la mente de una persona y sin necesidad de emitir ningún sonido. Esto lo declara Lovett. Pero
¿Para qué yo estoy mencionando esto? ¿O cuál es la razón? Porque hay muchos comentarios en donde se cree que realmente Dios no le habló. Él imaginó. Pero vamos a ver un poco más adelante cómo en realidad Dios actúa, Dios hace muchas cosas que en esta ocasión hasta, como le decía, hay personas que no lo creen. Por lo tanto, si continuamos con este estudio, vamos a ver precisamente que le vino esa voz y no sabemos exactamente cómo reaccionó Pedro a todo esto. Es poco común que Dios hable en una voz audible. Con más frecuencia, Dios habla a nuestro hombre interior, como sucedió en el caso de Cornelio, que él igual vio, ¿no es cierto? Vio algo, pero con el ojo de la mente. Aún así, podemos también oír la voz de Dios con el oído de la mente. O sea, nosotros internamente lo podemos escuchar a Dios. Cuando Pedro tuvo gran hambre y quiso comer mientras oraba, sin duda, lo consideraban una distracción. ¿Por qué? Si a usted algún momento le ha pasado, el instante que usted está orando y viene ciertos pensamientos a usted le distrae. Más aún, si usted en ese instante tiene sed o tiene hambre, entonces ya no puede continuar, usted se distrae de todo eso. Pero ¿qué es lo que sucede en esta ocasión? Dios usó hablándole a través de esta visión en cuanto a la comida, en cuanto a lo que él sentía. Quizá el hambre de Pedro le hizo poner mucho más atención a lo que estaba sucediendo. Entonces, esta visión de Pedro del gran lienzo, ¿no es cierto? Es cuando allí se produce y habla, y habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Esa voz audible que Dios realizó. Y le dice a Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Recordando que la palabra kosher no, o kosher no era lo adecuado, no era lo limpio, no era lo aceptable. Entonces, esto implica, dice, es enunciado. Esto, obviamente, fue en contra del compromiso de Pedro como un judío, lo cual fue nunca comer nada de lo que no fuera aceptable. Seguramente entre todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, habían animales que no eran aceptables, no eran animales kosher. Por lo tanto, aquí vemos precisamente la respuesta de Pedro. ¿Qué es lo que él dijo? Señor, si tú me ordenas, yo lo hago. No, eso no dijo Pedro. Pedro inmediatamente dijo, Señor, ¿a quién se estaba refiriendo? Él sabía que Dios estaba hablando, pero él dijo, no. La respuesta de Pedro fue absurda y a la vez muy típico de todos nosotros. Dijo no a su Señor, cuando la única respuesta legítima a una petición de nuestro Señor debería ser siempre sí, sin importar. Aquí en este caso, ¿no es cierto? Podríamos decir que Pedro tenía argumentos para negarse, pero si Dios está hablando, si Dios está diciendo, definitivamente nosotros tendríamos que aceptar. De la misma manera, Dios se nos presenta en una forma diferente y hay ocasiones en donde hay ciertas pruebas. Hay ocasiones en donde seres queridos parten a la eternidad. ¿Y cuál es nuestra respuesta? No, Señor, no puedes hacer esto conmigo. Cuando
Dios es el soberano. Y si Él decide, si Él dice algo, nuestra respuesta debe ser siempre sí. Pedro tenía un mal hábito de decir no. Como en ocasiones anteriores, Pedro menciona allí la Biblia que a Jesús, su maestro, también le dijo no. Vamos a ver allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 22, cuando Jesús les menciona precisamente de la muerte y resurrección de Jesús, ¿cómo reacciona Pedro? ¿Qué es lo que dice? Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, lejos sea de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? No, yo no acepto que tú mueras. Y es allí donde posteriormente también Jesús le dice, apartaos de mí, Satanás. Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando Dios decide hacer algo en nuestras vidas, definitivamente nuestra respuesta debe ser siempre sí. Compara la respuesta de Pedro a Dios, en donde él dice, no, Señor, no, con la respuesta de Cornelio a Dios, que él dice, él hace una pregunta, ¿qué es, Señor? En otras palabras, decía, Señor, no entiendo, pero yo lo haré. En aquel día parecía que Cornelio fue más sensible a Dios que Pedro. La respuesta de Pedro fue absurda y a la vez muy típico de nosotros. Dijo no a su Señor. La única respuesta legítima a una petición de nuestro Señor, recuerde, siempre tiene que ser sí. Por lo tanto, más adelante también vemos, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 8, igual cuando Jesús les dijo que les iba a lavar los pies a todos los apóstoles, ¿qué dijo Pedro? No me lavarás los pies jamás. Respondiendo Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí podemos ver exactamente que definitivamente cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar, nosotros tenemos que atender a la voz de Dios. Pedro, de alguna forma, había puesto a Dios en una caja de limitaciones y ahora Dios iba a sacudir a Pedro para cambiar su pensar, su manera de ser. Puede hacer lo mismo con nosotros, que nos va algún momento a sacudir un poco para aceptar lo que Dios dice, lo que Dios dispone. Eso es lo que nosotros deberíamos siempre entender. Pedro fue salvo, fue lleno del Espíritu Santo y Pedro había sido grandemente usado por Dios. A la vez, Pedro seguía siendo Pedro. Dios no lo usó porque fue perfecto, sino porque iba en la dirección correcta y estaba dispuesto. Con frecuencia caemos en la trampa de creer que tenemos que ser perfeccionados para que Dios pueda usarnos. Y esto es el error más grande. ¿Por qué? Definitivamente, si nosotros esperamos ser perfeccionados, de seguro a nadie nos va a usar. Dios nos usa y nos va tratando y nos va cambiando. Hasta aquí. Vamos a quedarnos en esta ocasión en nuestro estudio bíblico para continuar, si Dios permite, la próxima semana. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas y esperamos nos sigan en esos estudios bíblicos del libro de los Hechos. Amén.